general Nerio Galván, secretario de la Universidad Militar Bolivariana. Bienvenido, general, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por esta invitación. General, podemos decir que hoy se ha dado un vuelco en la Fuerza Armada desde el punto de vista de lo que es la concepción o el conocimiento pues, de carreras que no estaban antes permitidas en la carrera militar. ¿Qué nos dice usted de eso? Bueno, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es una creación nueva, con una concepción nueva y revolucionaria. Si bien nuestra historia educativa parte de 200 años, desde la Academia de Matemáticas hasta nuestras academias militares, fue en septiembre del año 2010 cuando el comandante supremo Hugo Chávez tiene la idea, la famosa idea de crear la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que viene a agrupar todas las academias militares del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de la Guardia Nacional, conjuntamente con la Escuela de Armas y Servicios. O sea que esto fue una creación del presidente Chávez. Totalmente, es una idea innovadora, una creación magnífica que se puso en marcha y que tenemos construyendo ya 5 años, fortaleciendo la idea, fortaleciendo la unidad, logrando desde el punto de vista educativo y pedagógico concretar qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que estudiar para dar respuesta, en este caso, no solamente a nuestro país, para dar respuesta al Comando Estratégico Operacional, a los diferentes componentes con nuestro personal egresado, es decir, nuestros profesionales con carácter universitario. En este momento hay una particularidad, que es que ahora se habla de ideología dentro de la Fuerza Armada Bolivariana. Eso colide con lo que eran los pensamientos de la Cuarta República, ¿no? Lo que eran los planteamientos, venía de la Escuela de las Américas, o sea que los militares no podían tener participación política. En este momento, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú me señalas la parte ideológica, la parte de las ideas, lo tomamos así, nosotros dentro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela tenemos nuestra ideología, una ideología bien clara, que está plasmado en el árbol de las 3 raíces. El árbol de las 3 raíces es Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, como bien lo decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Tomar de Bolívar ese ideario amerita que la Fuerza Armada es bolivariana, como bien lo dice nuestro nombre, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque Bolívar se convirtió en nuestro signo y en nuestro material de estudio. La misma definición que existía en la Cuarta República, porque la Fuerza Armada, entiendo, siempre ha sido bolivariana, ¿no? Bueno, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque bien lo dijiste tú, había una Fuerza Armada cuya capacitación, inclusive adiestramiento, entrenamiento, los manuales, los métodos que eran aplicados para su entrenamiento no eran endógenos. En el caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se alimenta de los procesos históricos, de nuestras propias batallas, de nuestra propia guerra de independencia con ese carácter independentista, liberador y antiimperialista, es decir, bolivariano. En esencia es una forma nueva de pensar y una forma nueva de ver las amenazas visibles e invisibles. Y con respecto a la pregunta que igualmente me estás diciendo, ideológico y político, bien entendido, la máxima órbita de la política de Estado, cuando se trata de la seguridad o estudiar para brindar seguridad al Estado, que nos corresponde Bolívar, el sistema de defensa nuestro bolivariano y nuestra ideología bolivariana está presente. Mira, ¿cuál es la diferencia entonces? Antes era la Escuela de las Américas. Se entrenaban en Panamá o en Estados Unidos. Hoy creo que es una preparación, una formación endógena, como usted la llama. Es totalmente endógena. Mira, nosotros no necesitamos estudiar propiamente cómo se defienden los imperios de sus fantasmas que ellos mismos crean, de sus propios monstruos. Porque si algo ves, un imperio tal vez no tenga enemigos, pero los necesita. Entonces los crea. Y finalmente, como sale por allí, una megamente inventa un enemigo que vencer y ser héroe por 10, 15 años más. En el caso nuestro, nosotros no inventamos enemigos, nosotros los tenemos definidos, nosotros los estudiamos.
visibles e invisibles. Llamamos enemigo invisible el que utiliza y promueve una amenaza diferente, en este caso la guerra económica, la guerra psicológica, la guerra tecnológica, la guerra científica tecnológica, la guerra comunicacional. Son tipos de guerra, pero propiamente invisibles porque el colectivo piensa que guerra es soldado con armas en las calles. Y esto en este orden de ideas, estas guerras de quinta y sexta generación va a ser poco lo que se va a ver. ¿Cuál es la guerra de cuarta generación? Bueno, la de cuarta generación, que ni es tercera ni es quinta, podríamos decir que es la combinación de diferentes tipos de guerra. Allí podemos ver, por ejemplo, cuando las fuerzas imperiales toman Kuwait, por ejemplo, van a tomar Kuwait para asegurarse no solamente el objetivo de tener una posesión, un territorio dentro de esa Mesopotamia antigua, entre esos ríos, cerca de Irán y cerca de Irak, pero también en el Oriente Medio, pero también cerca de África, automáticamente esa es una posición, no solamente por el petróleo, que Kuwait es imperialmente dominado, sino por su posición geoestratégica. O sea que nosotros estamos corriendo riesgo por eso, ¿no? Porque la posición venezolana es geoestratégicamente una posición privilegiada, ¿no? Cuando tú hablas de la posición privilegiada de Venezuela, más que privilegiada, es una posición envidiable, con su clima, con su tiempo de sequía y de lluvia, con su vegetación, con su mundo mineral, vegetal, animal, con su extraordinaria población, sus mezclas, sus religiones y su cultura. Venezuela, si existe un cielo, es Venezuela para nosotros, y por eso la amamos y por eso la defendemos. General, la historia del planeta, del mundo, ha habido muchos imperios. Hubo el imperio, bueno, de los que más recientes, prácticamente el imperio romano, el imperio español, otomano. ¿En este momento se pudiera considerar a los Estados Unidos como un imperio también? Bueno, como bien lo hemos descrito, si nosotros analizamos, como dices tú, nombrando varios imperios, porque la persona debe saber qué significa imperio. La palabra imperio, y empieza por I. Imperio, ¿qué significa? Automáticamente a usted se le viene el que más común vemos a través en la Semana Santa, el imperio romano. Pero también acabas de nombrar el imperio egipcio, el imperio otomano, hoy Turquía. Hay otros imperios que rodean todo lo que es la Europa. El inglés, el español, el portugués, más recientemente, en los últimos 500 años, siempre han existido porque era una forma de organización, no solamente para las ciudades, sino para los ciudadanos, para llevar a cabo un fin, porque los estados no existían. Existía era el emperador. Imperio es sinónimo de opresión. Bueno, es el término moderno, era la forma de organización antigua para que pudieran existir y defenderse, porque póngase a ver más modernamente el imperio de Sicilia, el de Florencia, el de Génova, el de Roma, que conformaron finalmente Italia. Con el nacimiento de los estados modernos y el concepto de democracia hubo que unirse, porque los pequeños imperios iban a terminar desapareciendo y convirtiéndose en ciudades con un príncipe o un rey. Y era una forma de mantener ante un mundo con estados crecientes y democráticos, como por ejemplo Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, el mismo Japón y otros que dejaban de ser imperio para pasar a ser estado. Sí. Ahora, en ese caso, general, Venezuela nos sentimos amenazados por las presiones, por ser la primera reserva petrolera en el mundo, por tener toda la biodiversidad que tenemos en este momento, el agua, que ahorita es un componente sumamente importante. ¿Cómo preparar la defensa estratégica de Venezuela ante cualquier contingencia? Bueno, nos lo responde en el próximo segmento. Ya regresamos. Usted está viendo Criterios. Cuando la calle está viva, es otra voz. Que habla en las comunidades, otra voz. Si el protagonista es el sentir ciudadano, es otra voz. Que haya una buena gestión pública, otra voz. Cuando hay participación en vivo, es otra voz. Otra voz. Domingos, 6:30 de la tarde por Globovisión. Extrudal,
Extrusión de Aluminio, Compañía Anónima, es una empresa especializada en la fabricación de perfiles, barras y tubos de aluminio extruido en diferentes aleaciones, temples y acabados, con suficiente capacidad para satisfacer la progresiva demanda del mercado nacional y de exportación. De la naturaleza aprendimos que volviendo a nuestras raíces podemos cultivar un mejor futuro. Que cuidando a los nuestros alimentamos un mejor mañana. Que con esmero y constancia logramos grandes cosechas. Que al sumar esfuerzos todos sembramos el bienestar del país. Y aprendimos que juntos tenemos futuro. Protinal Proagro. Tiene la palabra el diputado de Riveitia. 25 millones de bloques. Rechazamos este crédito y este crédito es para contribuir a la gran misión Vivienda de Venezuela, a ir produciendo hasta un tope de 25 millones de bloques. Pionero en la prevención del delito en Venezuela. El legado de Juan Manuel Mayorga está en sus libros, en todo el aporte que él hizo para la consolidación de los estudios de criminología en el país. Juan Manuel Mayorga, biografías. Domingo, 5 de la tarde, por Globovisión. Mérida siempre será uno de los destinos turísticos favoritos de los venezolanos. Tiene gran cantidad de parajes que se pueden conocer. Hoy decidimos venir a recorrer el Páramo de la Culata para mostrarles uno de los espacios más bellos que tiene este suelo. Cuentos de mi tierra. Domingo, 11 de la mañana, por Globovisión. Y este año los venezolanos tenemos una nueva cita con la democracia y es importante que usted salga a votar. Las parlamentarias 2015 son por Globovisión. Seguimos con Criterios. De regreso a su programa Criterios, hoy con el general Nerio Galván, secretario de la Universidad Militar Bolivariana. General, habíamos dejado una pregunta en el aire con ocasión, bueno, a lo que pudiera ser una amenaza para el país y en el entendido de la necesidad de defender el territorio, ¿cuál sería la estrategia que pudiera usar la Fuerza Armada en este momento ante cualquier agresión que pudiera tener el país? Bueno, ahí esa es una pregunta que se oye muy corta, pero que la respuesta tiene que ser metódica y sistemática. Mira, cuando tú me hablas de agresión, nosotros somos un país que, como cualquier otro, que hemos promovido la paz, la democracia, tenemos una constitución hermosa que nació en ese año 99, que ya cumplió sus 15 años. Tenemos una nación con una alta conciencia patria, con un sentimiento patrio, pero no podemos, así como bien tú lo has señalado, un país petrolero tiene que tener la capacidad de defenderse, porque nosotros tenemos una conciencia defensiva de 500 años, genéticamente la tenemos. Pero en la Constitución nuestra está la paz como elemento fundamental, ¿no? La paz es la estrategia de la República Bolivariana de Venezuela, porque lo tenemos en nuestra conciencia, porque nosotros vivimos años de guerra, años de resistencia, años de guerra federal, años de guerra de independencia y hemos heredado un país que hemos tenido que formar. Primero nació la República, primero creamos la República y luego nació el país. Ese es el caso de Venezuela. El pueblo se hizo ejército, gana las guerras, gana su libertad, gana su independencia y crea la república. Mantenerla es amarla, perpetuarla es amarla. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestra doctrina, con la nueva doctrina militar bolivariana. Nueva doctrina militar bolivariana, bien enfocada en los diferentes ámbitos, para la defensa no solamente territorial, la defensa ideológica, la defensa política, la defensa cultural, porque todos esos ámbitos se defienden y a través de todos estos ámbitos nos defendemos. Ahora bien, ¿el enemigo quién es? El enemigo
de la República Bolivariana de Venezuela es todo aquel que no promueva la paz, que no promueva la independencia y que no promueva la democracia. Y que de una u otra forma, bajo artificios legales, nacionales e internacionales, trate o sueñe con obtener los recursos que posee nuestra república. O sea, que estaríamos en condiciones nosotros de estar preparados para una contingencia de ese tipo que usted dice. Nosotros estamos preparados para la contingencia que se presente, porque no es solamente modernamente, no es lo moderno de una fuerza armada lo que garantiza el éxito, es su espíritu, es su fortaleza moral, es la mística, son las ideas, son las fuerzas armadas, es el pueblo organizado, son los partidos que conforman la ideología de un país, de una nación, lo que va finalmente a definir la victoria no solamente en las batallas, sino en la guerra. Hay un nuevo concepto general que es el de defensa, que es la guerra de todo el pueblo ante cualquier agresión, ¿no? ¿Cómo está la Fuerza Armada con las organizaciones populares en relación pues, a lo que es la defensa del país? Bueno, dentro de los diferentes trabajos de grado que aquí en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela se han hecho, en especial donde nos encontramos ahorita, que es el patio de honor del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, que a la vez es parte del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Estratégica, como lo vemos, Antonio José de Sucre, aquí en Caracas. Aquí se estudia todo tipo de amenaza y se estudian los diferentes escenarios donde pudieran presentarse, y de ahí la planificación, de ahí el entrenamiento, el adiestramiento y la preparación para la amenaza presente. Así como tú me estás diciendo ahorita, ante una agresión, ¿qué tipo de agresión? Biológica, química, nuclear, militar, política, económica, cultural, científica, tecnológica. Hay muchos tipos de agredir. Una variedad impresionante. Es impresionante, comunicacional, nos pueden agredir a través de los medios, a través del mundo 2.0 y el mundo 3.0. Es decir, la ciencia, el ejército y el mundo imperial para hacer la maquinaria de guerra contra nuestra república. Contra eso nosotros tenemos respuesta, no solamente ofensiva, defensiva inclusive, porque estudiando y trabajando también se defiende la patria, lo decía Bolívar. O sea, que no se requiere para cualquiera empuñar un fusil en un momento determinado. ¿Qué categorías pudieran determinarse en ese momento? Bueno, nosotros, si estudiamos la historia universal del hombre y los seres humanos, podemos dar 3 ejemplos de 3 imperios que han sido derrotados y no militarmente precisamente, como es el imperio egipcio, por ejemplo, en épocas del faraón. Para poder liberar el pueblo hebreo que era esclavo, no hizo falta una guerra, sino un líder con una ideología y una fortaleza espiritual. Y lo mismo se repite en Roma, en el Imperio Romano, en el caso del cristianismo. Llega a Roma y 69 años después, simple y llanamente Roma, y es en Roma donde se encuentra el Vaticano hoy en día. ¿Y la India? Igualmente el ejemplo de la India, una guerra pacífica, donde se promueve la paz y la oración, hasta que el maligno se retire y simplemente a través de la paz, la oración, el fortalecimiento espiritual, la India expulsa a su, en este caso, a su imperio que dominaba. Bueno, ahí nace Pakistán y ahí nace la India propiamente como la conocemos, pero libre e independiente y democrática. Desde el punto de vista de la economía, ¿cómo se comporta la Fuerza Armada en función de atenuar los problemas económicos en el país? Bueno, nosotros tenemos dentro de esta parte tan especial como es la guerra económica, el concepto de guerra económica. Lo importante es que el pueblo sepa que es una guerra económica. ¿Quién es el general que dirige las guerras económicas? De este lado estamos nosotros y de aquel lado nos están haciendo la guerra económica. Si a ti te falta en tu mesa una servilleta y te falta una margarina, por ejemplo, son 2 productos. ¿Quién los fabrica y quiénes son los que están detrás? ¿Y a qué grupo pertenece? Nosotros tenemos identificado que los grupos económicos pertenecen a la élite financiera mundial. No, todo grupo económico está ligado a un banco central, al Banco de Pagos Internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización Mundial de Comercio. Y finalmente la parte cumbre última, el ojo que todo lo ve, que es la élite financiera del mundo que reúne el Club Bilderberg en este caso.
Hay una cuestión bien importante, hablando de paz, que son los acuerdos de paz que está llevando adelante la guerrilla colombiana, la Fuerza Armada, la FARC, y tienen unos acuerdos de paz. ¿Qué posición o qué criterio tiene usted con relación a lo que está llevando adelante este grupo de personas en La Habana? O sea, que dicen, por ejemplo, también fue en Ecuador, en Salvador, dicen que muchas veces es preferible ganar la paz que ganar la guerra. Bueno, estoy muy convencido, como decía el comandante supremo Hugo Chávez, la paz es nuestro camino y el camino nuestro es la paz. Si tú no encuentras solución a un conflicto de 60 años en la hermana República de Colombia, es porque desde el punto de vista militar no tiene solución. Las soluciones militares se caracterizan por buscar objetivos. En lo político es por lograr la mayor suma de felicidad. Ninguna guerra lleva felicidad a ningún pueblo, ni al ofensivo ni al defensivo. E inclusive los neutrales sufren, porque la guerra es sufrimiento y la guerra es caos. La guerra es carecimiento, es hambre, es enfermedad, es miseria y es desolación. Por eso nosotros promovemos la paz y entrenamos día y noche. La paz la construimos todos los días. La patria todos los días y la paz todos los días. Cuando usted une esas dos P, patria y paz, consigue un tercer punto, que es la mayor suma de felicidad por la cual nosotros luchamos. General, voy a hacer una pregunta que nos lo va a responder en el próximo segmento, que es con relación a la unión cívico-militar. Yo creo que eso fue una creación del comandante Chávez. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? Ya regresamos con el general Galván.